Bien, hermanos, bienvenidos a nuestra clase de neumatología. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase. El tema para esta ocasión tiene que ver con el fruto del Espíritu. Hace mucho tiempo atrás yo pensaba de que el proceso de la santificación era en realidad un esfuerzo nuestro. Era un trabajo esforzado, era una iniciativa de nosotros mismos, pero a través de la lectura me di cuenta de que eso también es el fruto del Espíritu. Y lo que manifiesta la santificación en realidad es la muestra externa de lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, vamos a desarrollar este tema y vamos a tratar de comprenderla en su esencia. El fruto del Espíritu Santo. Si nos vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, vamos a encontrar estas características cuando se habla del fruto del Espíritu. Algunos autores también lo llaman los frutos del Espíritu. Pero en Gálatas 5, 22 específicamente nos dice que se trata de un fruto. O sea, el fruto que viene del Espíritu. ¿Y qué serían los demás componentes entonces? Serían los resultados del fruto. Entonces, podemos decir de que el fruto tiene 9 resultados, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas 9 características o 9 resultados o 9 manifestaciones también del fruto son los que deben caracterizar al cristiano, al creyente. En realidad, ese es el modelo que busca de nosotros el Señor Jesucristo. Es el producto, es el resultado del nuevo nacimiento. Entonces, con esa pequeña introducción, vamos a pasar a desarrollar lo que en realidad representa el fruto del Espíritu. Para empezar, tendremos que definirlo como las virtudes en el creyente producidas no por sus propias esferas humanas, sino por la acción del Espíritu Santo, cuando éste controla completamente la vida del creyente. La anterior semana hemos hecho referencia a la llenura del Espíritu Santo. Ahora, la llenura externa del Espíritu Santo tiene que ver con la manifestación del fruto. Y este fruto es resultado de la acción que ejerce el Espíritu Santo en el creyente. Y también es una gracia. Y no tiene que ver precisamente con nuestra fuerza, con nuestra buena actitud o nuestra buena intención. En realidad, el fruto viene a ser una obra del Espíritu Santo en el creyente. El fruto del Espíritu es una extensión para el verdadero creyente. En realidad, los que no son creyentes, porque vamos a encontrar muchos que dicen ser creyentes, pero no lo son. Si recordamos lo que dijimos la anterior semana, de que hay muchos que consideramos al Espíritu Santo simplemente como una personificación, es decir, una creación ideal que puede existir en nuestra mente o en nuestra imaginación, pero no hay la presencia viva de la persona del Espíritu Santo o de la persona del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, lo que estamos diciendo es que el fruto del Espíritu va a ser manifiesto solamente en el verdadero creyente.
Esta manifestación es resultado de la vida en Cristo. Solamente se puede experimentar esta bendición uniendo nuestras vidas de manera mística al Señor Jesucristo. Para el que cree en el Señor Jesucristo, indudablemente que va a ser manifiesto la llenura del Espíritu Santo. Posteriormente va a haber un resultado que es el fruto del Espíritu, con sus 9 componentes o 9 manifestaciones o 9 resultados. No se trata de un don o manifestación especial del hombre, o sea que no viene de la iniciativa del hombre. No es una creación, ni un esfuerzo, ni una intención cualificada en el hombre, sino que se trata de una obra del Espíritu. Por eso es que podemos decir de que el fruto es la manifestación especial del Espíritu Santo en el hombre. También podemos decir que el fruto nos habla del ser del creyente. Ahora hay 2 características en el creyente. No solamente se trata de conocer, no solamente se trata de estudiar, sino que también tiene que ver con la aplicación de ese conocimiento a nuestra vida misma. Y por ello, esto va a concluir en que el creyente no solamente debe conocer, también debe ser, debe tener una identidad de creyente, debe ser una imagen del Señor Jesucristo ante la sociedad. Por lo mismo, el fruto del Espíritu nos ayuda cualitativamente a ser verdaderamente creyentes, verdaderamente cristianos, verdaderamente hijos de Dios, que muestran un testimonio de lo que es la conducta cristiana y espiritualmente de lo que es ser un hijo de Dios. Esto se diferencia de los dones, el fruto se diferencia de los dones, porque los dones nos capacitan para hacer, ¿no? Hay algunos que tenemos ya un don especial, por decir, para predicar el evangelio, para ser evangelistas. Entonces, en este contexto nos ayuda a hacer esa obra. Pero el fruto, nuevamente lo digo, nos ayuda a crear una identidad, la identidad de ser del creyente. Entonces, esa es una cualidad especial que tiene el fruto y que debemos tomarla muy en cuenta. La fuente del fruto del Espíritu, indudablemente que es el mismo Espíritu, en realidad es Dios, Dios obrando a través del Espíritu Santo. Y la esfera va a ser el creyente. O sea, el Espíritu Santo manifestándose en el creyente de una manera especial para mostrar el fruto, para mostrar la identidad de lo que es en realidad el Señor Jesucristo. El objetivo del hombre redimido es mostrar en su vida a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, en ese objetivo es que el Espíritu Santo nos ayuda como fuente de perfeccionamiento, como fuente de materia, podemos decir, en lo que es el ideal de ser cristiano, tanto en lo moral, tanto en lo ético, también en lo espiritual. No puede ser producido legalmente, o sea que no es un derecho. Alguno podría decir, estoy convertido, entonces es un derecho. Es un derecho cuando a alguien le corresponde legítimamente esa cualidad. Pero en este caso no se trata de reclamarlo como un derecho, sino que también tenemos que trabajarlo de alguna manera, porque en este proceso
Es cierto, tenemos una responsabilidad, lo vamos a ver más adelante. Es también obra del Espíritu Santo, pero de la misma forma también existe una responsabilidad en nosotros. Pero no hay que verlo como un derecho, como algo que se nos va a adherir automáticamente. Cuando nacemos a la vida física humana, cuando nace un niño, un bebé, nace con derechos, o sea, sus derechos le están adheridos. No se le puede negar el derecho a la vida, el derecho a la protección, a la alimentación, a la educación, etcétera. Son derechos que tienen que ser cumplidos indudablemente. Pero en este caso, el fruto del Espíritu tiene un condicionamiento especial. Ese condicionamiento es que el creyente debe ser lleno del Espíritu, lo que vimos la anterior semana. Si no está lleno del Espíritu, indudablemente que no va a poder desarrollar el fruto del Espíritu. Por eso es importante que el creyente haga dos cosas para crecer espiritualmente. Para crecer en madurez, uno, que esté lleno del Espíritu, y segundo, que produzca fruto, o sea, que el Espíritu Santo produzca fruto en la persona, en el creyente. No puede ser imitado verdaderamente. Ahora, aquí hay otro problema. Cuando hemos dicho que muchos de nosotros personificamos al Señor Jesucristo y no establecemos una relación de comunión verdadera con Él, entonces en este caso simplemente vamos a ser imitadores, tanto en materia de conducta o en moralidad. Pero vamos a seguir arrastrando el viejo pecado, la vieja naturaleza, que va a ir perjudicando la construcción de nuestra vida espiritual. Todo ello va a perjudicar, por lo mismo, no va a durar tanto en la imitación. Es decir, que todo esto no va a prosperar. Ahorita les explico un poquito más. Bien, un creyente que no es auténtico va a tratar de ser perfecto, va a tratar de santificar su vida, pero a la última hora va a claudicar. El verdadero creyente siempre tiene un punto de inflexión, puede caer, pero el mismo Espíritu, el mismo Señor Jesucristo lo va a levantar. Pero hay situaciones, he conocido la historia de muchos pastores que han tenido una caída, pero ya no han tenido un retorno. ¿Qué han hecho en el fondo? Simplemente han imitado la obra del Espíritu. Han tratado de perfeccionar su vida, pero la naturaleza que les acompaña no ha permitido que puedan desarrollarla verdaderamente. Entonces ahí es cuando se puede ver de forma externa si es o no es verdadero creyente. He conocido algunos pastores que han terminado haciendo de preste, ¿no? Siguiendo una imagen y conociendo la palabra, y eso es terrible, ¿no? Y precisamente eso es porque no ha habido una conversión legítima y verdadera. Es el resultado natural de nuestra vida en Cristo. Cuando tenemos relación o comunión verdadera en Cristo, lo que va a emerger son dos cosas: la llenura del Espíritu Santo, y se va a ir construyendo cualitativamente en nuestra vida el fruto del Espíritu. De manera, digamos, ilustrativa, de manera gráfica, quizás podemos decir que el fruto refleja la naturaleza del árbol. Si es buen árbol, va a dar buen fruto. Un espino no va a dar buen fruto, aunque aquí en el altiplano el espino produce tunas, ¿no?
como las regiones de ahí, de río abajo. Eh, pero hay arbustos, hay árboles en el monte donde producen fruto, pero su fruto no es comestible. Entonces su naturaleza no es buena. Entonces el buen árbol siempre va a dar un buen fruto. Y por lo menos el Señor Jesús espera de su iglesia que produzca fruto, fruto del Espíritu. Esa es la señal del verdadero creyente. Ahora, ¿cuál es la idea fundamental? Para tratar de entender un poco más, es la demanda de nuestro Señor de que el creyente dé fruto, pero un fruto perfecto. Y ese fruto perfecto es el fruto del Espíritu. Y ya dijimos al inicio de que se trata solamente de un solo fruto. No son 9 frutos, sino un solo fruto que produce 9 manifestaciones, que produce 9 resultados. Ahí tenemos al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son los 9 resultados que deben ser aplicados en nuestra vida. Más abajo vamos a ver cómo vamos a aplicar en nuestra vida diaria estas enseñanzas. Cómo se debe aplicar el fruto en nuestra vida. ¿Cómo entiende el Señor Jesucristo este concepto del fruto? Para eso nos vamos a ir a la Escritura. Para no tardar directamente, simplemente voy a hacer una referencia al texto. Pueden anotarlo si gustan. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 17 al 20, el Señor Jesucristo decía lo siguiente, que todo lo que no da fruto será cortado, echado al fuego y se conoce por sus frutos. 2 cosas. Todo árbol debe dar fruto. El creyente debe dar fruto. Estos días en mi denominación ha fallecido un hermano, un pastor. Él tenía el don de evangelismo y era un buen líder. En realidad fundó, plantó muchas iglesias, pastoreó muchas iglesias en la República de Argentina. Él es boliviano, muy sacrificado, visitando a bicicleta a las diferentes iglesias y a los diferentes hermanos, preocupándose por ellos. Y al tiempo lo que se ha visto es el resultado. Precisamente anoche cuando asistíamos a su funeral por internet, había por lo menos más de 500 personas ahí haciendo énfasis a su obra y en realidad a la obra, al fruto del Espíritu Santo en su vida, al ejercicio de los dones que se le había asignado. Y me sorprendí mucho porque él sí predicó hasta lo último de la tierra. Predicó en la Patagonia. Y fue un momento muy emotivo. Entonces, el creyente debe dar fruto. Ahora, ¿qué ocurre si no da fruto? Aquí es donde tenemos que evaluar nuestra vida en particular. El Señor Jesús dice, si no da fruto, será cortado. Vale decir que no vamos a formar parte del cuerpo de Cristo. No vamos a formar parte de la iglesia que va a ser redimida. Y el resultado de ser cortado del árbol de la vida es que vamos a ser echados al fuego. Entonces, ¿cómo tenemos que ir identificando nuestra vida? ¿Cómo vamos a evaluar? Y la manera más fácil y inteligente para darnos cuenta de todo ello, según Mateo 12:35, lo dice el mismo Señor Jesucristo,
es mirando los frutos. Cada uno de nosotros tendremos que evaluarnos verdaderamente. A ver cuánto de fruto hay. Es posible eso. Podemos hacerlo nosotros. Y en realidad, a veces suponemos que hemos hecho un trabajo suficiente cuando falleció ese pastor. Comparado con mi vida personal, realmente no significa nada, porque sí, él trabajó. Entonces, hay que ir evaluando cómo estamos avanzando en ese proceso. Si no producimos fruto, vamos a ser cortados, echados al fuego y consecuentemente está sobre nosotros la condenación eterna. Pero si estamos en Cristo, si legítimamente estamos convertidos, entonces aquí viene la bendición de Dios. Va a haber fruto, va a haber testimonio en nuestra vida. El hipócrita solo puede engañar por un tiempo. Al final, la verdad surge a relucir. Lo que les dije, no se puede imitar, porque tratar de imitar simplemente sería hipocresía. Porque auténticamente no estaríamos encarnando el evangelio en su forma real. Entonces, ese es el punto que nos corresponde evaluarnos, nos corresponde también autocriticarnos. ¿Qué dice además de lo que ya hemos manifestado? En Lucas 24:49 nos dice, el Espíritu Santo es un poder que viene de lo alto. El Espíritu Santo no es un poder humano, no es una fuerza que podemos controlarlo, sino que es una fuerza que viene desde lo alto. Y no es una fuerza, digamos, para cualificar o para satisfacer nuestro ego. En realidad es un poder que viene de lo alto para poder vencer el pecado. Esa es su gran cualidad. Ahí está la vida victoriosa del creyente. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, y asimismo en Romanos capítulo 8, versículo 2, nos aclaran este concepto. Nos dice que el Espíritu desciende sobre los hombres y los libra de la ley del pecado. Miren, hemos nacido en pecado, tenemos todavía esa naturaleza pecaminosa sobre nosotros que todavía ejerce cierta forma de conducirnos de forma determinista hacia el pecado. Uno no tiene la intención de pecar, pero peca por la naturaleza que tenemos. Pero de acuerdo a Romanos, sobre nosotros hay un poder, hay una fuerza que nos libra de la ley del pecado. La ley es algo que tiene que cumplirse, como la fuerza de gravedad, es una ley. Si lanzamos una moneda y la dejamos caer, indudablemente ahí está operando la ley de gravedad. Nada puede hacer la moneda para impedir caer. Es la fuerza de gravedad la que domina. Entonces, en nuestra naturaleza, el pecado está condicionado en su desarrollo de la misma forma. No vamos a poder humanamente impedir que cambie nuestra historia. Pero con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo y el fruto que va a emerger del Espíritu Santo, es que el Espíritu nos libra de la ley del pecado. Entonces, esa es la fuerza, esa es la esencia del Evangelio. Estos conceptos se ratifican, se corroboran en la epístola de Tito, capítulo 3, versículo 5, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
¿Qué pueden resumir estos textos? Que el Espíritu Santo renueva, nos cambia cualitativamente en nuestra vida espiritual. Y lo segundo es que hace dar fruto del Espíritu. Entonces, si va a haber una vida cualificada del creyente, es que hay fruto y es que el resultado es que el Espíritu está obrando. Entonces, esa es la condición sine qua non, sin la cual nadie puede tener una vida victoriosa. Quizás puede imitar una vida moral, como dice en Romanos capítulo 2. Puede haber el hombre moralista, pero nunca va a haber el hombre justificado ante Dios. Y solamente a través del Espíritu, de nuestra fe en el Señor Jesucristo, es que vamos a lograr ese objetivo de vida. Esta decisión es bien importante. No solamente se trata de ser moralmente cualificados, eso es secundario. Lo primario es que debemos preocuparnos por la vida eterna. Este tiempo de COVID, no sé si es natural o provocado, pero estamos bajo una potencial amenaza en nuestra vida. Cualquiera de nosotros puede durar 1 o 2 semanas y luego viene la muerte, pero la vida eterna. Entonces, es importante evaluar todo esto. Debemos conversar en familia y debemos tratar de definir, de analizar qué proyecto tenemos para la vida eterna. Eso es lo más importante, lo más indispensable en este tiempo. Lo que representa el fruto del Espíritu. ¿Qué representa el fruto del Espíritu? Ya hemos dado un antecedente, pero vamos a ratificar algunos conceptos más para dar convicción a lo que estamos diciendo. Primero, es la esencia de la vida cristiana. Si realmente estamos experimentando la vida cristiana, la vida victoriosa, es que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida. Por eso se considera como la esencia de la vida cristiana. O sea, si no hay esta esencia, indudablemente que no vamos a tener la garantía, no vamos a tener el arras, la seguridad de ser hijos de Dios, de tener una vida victoriosa ante el pecado. El fruto debe ser vista de manera integral. Cuando hablamos del fruto, no debemos enfocarnos simplemente en uno de los resultados. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No solamente en 1 o 2. Cualitativamente tenemos que ir creciendo en todas las áreas de nuestra vida. Por ello es que tenemos que verlo de manera integral. No es progresivo. La visión tiene que ser integral. Entonces, la visión del creyente debe ser alcanzar estos 9 resultados que tiene el fruto del Espíritu. Además, el fruto del Espíritu muestra la forma de vida de cada creyente. Entonces, cuando hace rato dijimos que hay una manera inteligente de evaluar, esa manera inteligente de evaluar está en la manifestación exterior de la vida de cada creyente. Entonces, se puede ver, se puede evaluar desde esa perspectiva. Son las virtudes que están en Jesucristo. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 y siguientes hasta el 7, hace una descripción del ideal del cristiano, del creyente. Y si van a leer todos estos conceptos, van a ir construyendo. Ahí está el arquetipo, ahí está el modelo del hombre nuevo, del hombre nacido de nuevo. Ese es el plano, si quieren.
el plano, el mapa cartográfico para caminar en nuestra vida espiritual. Entonces, el fruto no es más que el resumen de las virtudes que ya están en el Señor Jesucristo. Y nosotros somos una réplica en nuestra vida moral de lo que es la vida y conducta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el fruto nos ayuda a realizar esa imagen, a construir esa identidad. ¿Debe el hombre reflejar esta imagen? Por medio del Espíritu Santo. No hay otra opción. Entonces, tenemos esta visión, tenemos este objetivo. Debemos también poner en nuestro programa de vida, porque no debemos de tratar de vivir espontáneamente. Hay un concepto filosófico muy válido en este tiempo, es el existencialismo. Entonces, el existencialismo nos dice que debemos vivir la vida como se presenta cada día. Debemos disfrutar la vida como están las cosas y no mirar el futuro. Pero en el Evangelio estamos viendo una idea opuesta a lo que dice el existencialismo, porque nos está hablando de lo eterno, de la vida eterna, y además de construir la imagen de Cristo en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Hay un desafío de perfección progresiva en el creyente. Por eso el creyente va a ser un ciudadano que muestre otro ideal de hombre. Por eso es la construcción del hombre nuevo, del hombre nacido de nuevo. Y solamente se cumple ese objetivo a través del Espíritu Santo. No es un esfuerzo humano, vanamente vamos a imitar si queremos alcanzar. Ahí están los textos de autoayuda. Hay un texto famoso de autoayuda en este momento. Las 7 áreas. ¿Cómo era este libro? No me acuerdo. Habla de las debilidades psicológicas que tiene el hombre. Es un bestseller. Y precisamente habla de esas características, de que el hombre tiene 7 áreas espirituales, las cuales han sido afectadas por las experiencias que ha tenido en su vida pasada. Ya me acordé, las zonas erróneas se llaman, las zonas erróneas de las personas, y precisamente habla de 12 zonas erróneas. Ahí está la culpa, ahí está el perdón, etcétera. Y una serie de enseñanzas que son en realidad autoayuda. Pero estos textos de autoayuda no va a lograr superar la obra del Espíritu. Hay algunos hermanos, no sé, habría que analizar por lo menos a lo que yo he visto. Cuando se trata de consejería hay 2 clases de consejería. Una es la consejería bíblica. Yo por lo menos creo en la consejería bíblica porque creo que la palabra de Dios es autoritativa, es palabra inspirada y además es inerrante. Y es un libro especial que trata sobre el alma del hombre. Ese es un tipo de consejería. Ahora hay otros que utilizan una consejería asociada a la psicología, ¿no? Creen y consideran que la Biblia es insuficiente para tratar algunos temas especiales. Y por lo mismo hay que apelar a una ciencia especializada. Esto es la psicología, que es el estudio del alma. Entonces, a las enseñanzas psicológicas le van aplicando textos bíblicos. Ahora bien, los constructores de la psicología no son creyentes, por lo menos Sigmund Freud.
Él es ateo y prácticamente es el fundamento de la psicología. Y no creo, no veo conveniente, no veo oportuno aplicar esas enseñanzas en la consejería bíblica. Por ello es que toda esta obra se encarna en el fruto del Espíritu. Cuando realmente el creyente está activo, está en comunión con Cristo, con la persona del Señor Jesucristo, va a haber fruto y progresivamente va a ir cambiando su vida. Y no le va a ser necesario apelar a esas enseñanzas de autoayuda. Por esto, la obra del Espíritu, el fruto, no es algo que se logra por esfuerzo humano. Es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Bueno, es la obra del Espíritu. Él va trabajando en nosotros. Nosotros solamente depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu nos conecta con Jesús por medio de su palabra escrita, sus características comienzan a ser reveladas en nuestra propia vida. Esta relación entre el Señor Jesucristo y el Espíritu para que produzca fruto, para que haya fruto, tiene que ser mediada con la palabra escrita, o sea, la Biblia. La lectura de la Biblia es el paradigma, más que paradigma, es la enseñanza suprema, es el ideal perfecto, es la palabra que nos ha de conducir precisamente al logro de este objetivo. Esa es la parte que nos corresponde en cuanto a responsabilidad se refiere. El Espíritu va a obrar, pero nosotros mínimamente tenemos que hacer dos cosas. Uno, leer la palabra de Dios, leer la escritura por sobre todas las cosas, por sobre la teología, lo que estamos estudiando en los seminarios o secundarios. Tiene que ver con la lectura de la palabra de Dios. Y luego la oración es importante porque en la medida en que vayamos evaluando nuestra vida espiritual vamos a encontrar varios factores. Entonces es importante considerar todo esto. El secreto del cristiano para dar fruto, permanecer en Cristo. El fruto del Espíritu no es impuesto desde afuera, sino que es el resultado de la vida de Cristo en nuestro interior. Es Cristo operando, es Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 11? Jesús nos dice que el hecho de dar fruto es resultado de la vida de Cristo, la vid que fluye por las ramas, es decir, los creyentes. El árbol es Jesucristo y nosotros somos las ramas. Entonces, debemos fijar bien nuestra posición. Debemos evaluar nuestra vida. Si estamos en Cristo, tenemos una posición en Cristo. Estamos unidos a la vid y en la vid hay vida. Nosotros como ramas vamos a recibir la bendición de la vida. El crecimiento del fruto es obra de Dios por medio de Jesucristo. Los fundamentos de la vida cristiana, en Romanos capítulo 8, versículos 3 al 8, nos muestra el fundamento de que el creyente ya no vive en la carne, sino vive en el Espíritu. Romanos hace una referencia muy interesante acerca de la vida que desarrolla el creyente nacido de nuevo. Sin Cristo hay una vida en la carne, es decir, ejerce dominio total, absoluto, el pecado, la naturaleza carnal. Ahí es donde se manifiesta expresamente la ley del pecado. Eso es una forma de vida. Pero la vida en Cristo cambia cualitativamente.
la vida se desarrolla ya en el ámbito espiritual. O sea, es una vida en el espíritu, y ya no es una vida en la carne. Entonces, todo el poder ya no lo ejerce la carne. O sea, ya no ejerce la naturaleza de pecado, sino la naturaleza divina, la naturaleza del espíritu. El Espíritu Santo es el que gobierna, y ese es el momento cuando dejamos gobernar al Espíritu Santo y hace que estemos llenos del Espíritu. Entonces, andar en Cristo, andar en Cristo es depender del Espíritu. ¿Alguna vez se han preguntado cómo debo cualificar mi vida espiritual? Es que tenemos que andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es depender del Espíritu, ¿no? No se olviden que el Espíritu Santo es una persona. Se puede hablar con él. Quizás no tengamos una respuesta audible, pero siempre vamos a tener una enseñanza en la palabra. No se olviden que el Espíritu ilumina a los creyentes y a los no creyentes. A los no creyentes les ilumina para que crean en el Evangelio. Y a los creyentes les ilumina para que entiendan las Escrituras. Entonces, leyendo las Escrituras, vamos a llegar a la comprensión también de cómo debemos depender del Espíritu, ¿no? Oración, lectura de la palabra son los principios básicos. Todo esto es materia de fe y también es el ideal de Dios para cada creyente. Andar en la carne, que es la parte opuesta, la otra cara de la moneda, es satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5, 16 al 25 hace esa referencia. Y todos estos deseos, adulterio, fornicación, lo vamos a ver más luego, son contra el espíritu. Entonces, si se dan cuenta, estamos en un campo de batalla todavía. Entonces, tenemos que tener la inteligencia suficiente para leer la palabra de Dios, para orar y andar dependiendo del Espíritu. Entonces, vamos en buen camino. Pero quizás olvidamos nuestra responsabilidad y le damos más prioridad a las satisfacciones o a los deseos humanos. Entonces, eso es andar en la carne. Y todo esto es contra el espíritu. Estamos deprimiendo al espíritu. Ahí es donde el espíritu se contrista. Eso debemos tenerlo siempre presente. El resultado, después de nuestra conversión, del dominio ya del espíritu, cuando el Espíritu Santo está tomando control en nuestra vida, ya no se harán las obras de la carne, ¿no? Ya progresivamente se van a ir anulando las obras de la carne. Entonces, cada uno de nosotros habrá experimentado cómo nuestra vida se va cualificando, cómo hemos ido progresivamente abandonando ciertas prácticas que eran contra el espíritu, ¿no? Y eso es el anhelo de todos nosotros. Nos preocupa eso. En cambio, el no degenerado se preocupa por producir más pecado. Y es más, ¿no? De acuerdo a Romanos 1, el mismo espíritu abandona inclusive lo que es la gracia común sobre esas personas. Simplemente les deja que se consumen en el pecado. Si van a ver algún indigente ya dominado, por decir, por el vicio del alcohol o las drogas, es que ya está ahí siendo consumado por el pecado. Quizás el Espíritu le ilumine. Nuestra responsabilidad siempre ha de ser transmitirle el Evangelio. Y si el Espíritu le ilumina, va a entender, se va a convertir. Hasta hace mucho tiempo atrás, estamos hablando del año
a ver, de principios del siglo XX, el año 1900, en Bolivia teníamos pocas personas que eran realmente alfabetizadas. Una gran mayoría eran analfabetos. Y era una política de Estado de que al indígena no se le enseña a leer ni escribir, porque él estaba diseñado simplemente para producir la tierra para el dueño, para el patrón. Entonces, no les enseñaban a escribir. Pero por esos años, 1898, 1901, 2, hasta el 1950, es cuando ingresan las misiones, la misión bautista, la Indian Missions, que han tenido la iniciativa de predicar el evangelio a los pueblos analfabetos, al área rural, al campo. Y yo me preguntaba, pero si no sabían leer, ¿cómo es que entendieron el evangelio? Solamente hay una explicación. El Espíritu Santo es el que les ha iluminado y han entendido el evangelio y se han esforzado por aprender a leer y escribir. Y se ha habido personas que han aprendido a leer y escribir en esos años antes de la revolución de 1952, ha sido precisamente los evangélicos. ¿Por qué? Porque tenían hambre de conocer la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde se manifiestan las obras del Espíritu. También es un producto que opera en y a través del creyente. El Espíritu opera en el creyente y a través del creyente, precisamente para cualificar la identidad del nacido de nuevo. Ahora vamos a ver los frutos del Espíritu. Hemos dicho que es un solo fruto, que hay 9 perfecciones. El primero es, hay 3 grupos. He visto también otras clasificaciones, pero esto me ha parecido interesante. Los primeros 4, amor, gozo, paz, paciencia. Estas 4 cualidades o estos 4 resultados, si quieren verlo de esa forma, se aplican, ojo con esto, se aplican al estado interior del hombre. Si queremos tratar temas de nuestro corazón, ya no tenemos que apelar pues a la psicología, hermanos. Eso es humanismo. Tenemos que buscar que el Espíritu obre en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia. Va a cualificar el estado interior de las personas. El otro grupo viene en la benignidad, bondad, fe. Esto tiene que ver con la expresión dirigida al hombre. Muchas veces va a tener que ver con la palabra. Vamos a ver. Y finalmente, un último grupo, la mansedumbre y la templanza, es una expresión dirigida hacia Dios. A ver, de manera breve vamos a tratar de dilucidar algunos de los aspectos de lo que comprende el fruto del Espíritu. Vayamos al amor. Ahora, cuando se habla de amor en la Biblia, en la palabra de Dios, o sea, del amor de Dios, el amor de Dios en la Biblia se representa por una palabra. Es la palabra griega ágape. Tiene una cualidad especial. La visión de amor, del amor ágape, tiene características globales, es plural, no es individualista, a diferencia del amor eros, que también habla la Biblia, del amor de pareja, y del amor filios, del amor de amigo.
Pero cuando se habla del amor, el hombre siempre idealiza ese sentimiento de manera personal, de manera individual o egocéntrica. Vayamos a un ejemplo. Cuando el hombre habla de amor, puede idealizar, por ejemplo, a la belleza, ¿ya? Puede ver a una joven que tenga esa cualidad de ser bella, entonces le puede amar. Entonces le dice que la ama. Y la señorita también le corresponde. Bueno, si la ama, le corresponde. Yo también te amo. Entonces es una relación, es, es una unión de dos visiones egocéntricas. En cambio, cuando se habla del amor ágape, o sea, del amor de Dios, tiene una visión más global. No solo tendría que ver con la belleza, sino con todas las características que tiene el ser humano, en todas sus expresiones, en su pensamiento, en sus emociones y en su voluntad. Entonces, ese amor es más complementario, es más global, es más integral. Por lo mismo, supera plenamente al amor ágape. En estos tiempos hay mucho divorcio y es el bajo concepto de amor que tenemos. Es por el bajo concepto de amor que tenemos. Porque pensamos que, por ejemplo, si alguien se casó con la joven porque es bella, pero como la belleza también eh, se extingue, se marchita, o también la belleza cansa, ¿no? Al final uno se acostumbra y ya deja de valorar. Y en esas condiciones el amor también se acaba, pues, porque es egoísta, porque es individual. Pero al pasar los años, cuando el matrimonio subsiste ante las adversidades, surge el amor ágape en el hombre y en la mujer. Quizás el momento más culminante del ser humano como pareja es cuando ya en el tiempo, con 40, 50 años de matrimonio o más, comienza a emerger progresivamente. En nuestra relación con Dios, obviamente, el amor ágape. Y de verdad que es lo más hermoso, porque eso sí garantiza plenamente la unión de pareja. Es auténtica, es verdadera, realmente es real. Aunque si uno no es creyente, difícilmente va a experimentar esto. He conocido a muchos amigos que tienen poder económico, entonces ellos quieren cambiar de esposa como se cambia un auto. Y bueno, ya cambié de auto y sigues con la misma esposa. La pregunta que hacemos es absurda esa pregunta. No está en la voluntad de Dios. Gozo. El gozo es una bendición especial. No se trata de estar simplemente alegre, así por así, sino se trata de un sentimiento de confianza basado en la fidelidad de Dios. O sea, estoy alegre, no importa la circunstancia por la que esté atravesando, pero me siento gozoso porque estoy confiado en Dios. Es decir, que Él está controlando todas las cosas. Y a veces tenemos que diferenciar el gozo de la felicidad. Muchas veces queremos confundir gozo con felicidad. Felicidad es algo pasajero, algo momentáneo y normalmente está asociado al pecado. Eh, a veces algunos de nosotros nos gusta comprar la necesidad de los demás. Cuando hay un matrimonio que está en crisis, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen las personas? Normalmente se acercan para ver qué pueden obtener de esa crisis.
Me lo puedes vender tu casa, me lo puedes vender tu auto, porque saben que no van a alegar en el precio, porque están ahí en esa situación. Conocí a un misionero que estaba en una situación económica difícil y tenía a su bebé que necesitaba leche y tenía una Biblia MacArthur. Y bueno, él me contó, ¿no? Y quería venderlo. A ver, una Biblia MacArthur debe estar por los 250 bolivianos ahora. Bueno, él la compró con ese precio, pero por la necesidad quería venderlo en 150 bolivianos, 150 por mi Biblia. Ahí aparece alguien que quiere comprar la necesidad de uno. Y le dice, bueno, nadie te va a comprar una Biblia en este momento, yo te pagaré a 50. Bueno, pues le dio 50 bolivianos. Bueno, eso no es justo ante los ojos de Dios. Bueno, él estaba feliz con su Biblia porque se compró con 50 bolivianos, era una oportunidad. Bueno, con esa carga de injusticia y de pecado es a lo que le llamamos felicidad. Y los seres humanos siempre buscamos algo que nos haga feliz. Pero eso es momentáneo, la felicidad. Lo que tenemos que buscar en esencia es el gozo y el gozo que viene de Dios. ¿Por qué hay gozo en nosotros? ¿Por qué? Porque confiamos pues en Dios, porque sabemos que Él es el que está en control de todo. Entonces, no importa las circunstancias, no, que no importen las circunstancias. Aún así, en medio del COVID o de la COVID, como dicen otros, vamos a continuar confiados en Dios, vamos a confiar, vamos a caminar confiadamente, con gozo en estas circunstancias difíciles. Paz es otro fruto que tiene que ver con una paz especial, no es una, a ver, ¿qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 27? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Estaba hablando del Espíritu Santo. Es una paz que viene a través de la obra del Espíritu. Entonces no es una paz que a veces queremos construir humanamente a través de acuerdos, de convenios. No es una paz interior, es algo que no tiene precio, imposible de comprar o de adquirir. Había un cantante, Julio Iglesias, quería comprar una isla por el lado de Chile. Quería vivir ahí para estar en paz, obviamente que no le iba a resultar. Juan Luis Guerra buscó en toda su vida artística paz. Finalmente la encontró en el Señor Jesucristo. La siguiente es la paciencia. La paciencia implica la capacidad de sufrir circunstancias adversas esperando con tranquilidad de una manera voluntaria, no por necesidad, sin murmurar ni quejarse. Es una capacidad especial la paciencia, ¿no? Es la capacidad de esperar las situaciones adversas. Obviamente que esto también está asociado a nuestra confianza en el Señor Jesucristo, a nuestra confianza en Dios y a que el Espíritu Santo también está bajo control. Benignidad, quizás algo difícil en nosotros es expresar condescendencia y mucho mayor, muy especialmente hacia nuestros enemigos. Difícilmente vamos a ser condescendientes con el enemigo, pero este fruto nos ayuda a sobrellevar eso, nos ayuda a ser
condescendientes con nuestros enemigos principalmente, y esperar y perdonarle y esperar que Dios obre en justicia. Entonces, eso es también fruto del Espíritu. No vamos a poderlo hacerlo nosotros mismos. Bondad, ser buenos, pero no es una bondad individualista para satisfacer nuestro ego, sino que esta bondad ah, tiene que ver con la manera de ver la vida, hacer una inclinación para obrar el bien. Entonces, siempre debemos buscar hacer el bien. No por interés, por un interés egoísta, no buscando el aplauso ni alguna remuneración. Simplemente hacerlo. Por eso el Señor Jesucristo decía que tu mano derecha no se entere lo que hace tu izquierda. Y precisamente tiene que ver con esto, con la bondad. La fe, igual, otro fruto indispensable. Sin fe es imposible agradar a Dios. Toda nuestra vida espiritual tiene que estar construida sobre ese fundamento de la fe. La mansedumbre, de igual forma, esto tiene que ver con la expresión dirigida hacia Dios. Es el yugo de nuestro Señor Jesucristo, la mansedumbre y la templanza. Tenemos que aprender a sobrellevar todo esto. Y se es manso y templado cuando también somos benignos. Es el antecedente más próximo para poder desarrollar este fruto. Y con esto también es cuando agradamos a Dios. Entonces aquí vemos rápidamente lo que es el fruto del Espíritu, sus beneficios, sus ventajas. El contraste, o sea, lo que es enemistad contra el Espíritu, son los pecados: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes. Todo ello está presente en nuestra vida. Estamos adheridos en nuestra naturaleza a estos pecados, y la única forma de combatirlos, de contrarrestarlos, es a través del poder del Espíritu. Ahora, tratando de aplicar ya objetivamente estas manifestaciones del fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. De lo que se trata es que podamos ubicar dónde tendría que obrar. Hubiera sido esto un buen trabajo, dónde se aplica específicamente cada fruto, ¿no? Hay algunos pecados que se manifiestan en el corazón. Ahí están nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, emociones y nuestro afecto. En realidad, todas estas virtudes originalmente han sido creados para amar a Dios. Pero cuando el pecado vino a contaminar, cambiaron estos valores. Nuestros deseos se hicieron esclavos del pecado. Nuestros sentimientos aborrecieron a Dios, así como nuestras emociones. Y nuestro afecto fue negativo a Dios. Entonces, en todo este grupo de pecados es donde tiene que obrar el Espíritu. O sea, ahí es donde tiene que trabajar el fruto del Espíritu. Es ahí donde nosotros tenemos que dejarle trabajar. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la lectura de la palabra.
En la mente, pensamientos, creencias, entendimiento, memoria, juicio, discernimiento, conciencia. Eso tiene que ver con el creer o no creer. Normalmente lo racional trata de imponerse sobre la fe. Ese fue el ideal del siglo XIX, fue el ideal de la Revolución Francesa, precisamente de imponer la racionalidad sobre la fe. Aún en estas circunstancias, cuando los intelectuales pensaban que la Biblia iba a desaparecer porque la razón se iba a imponer, no ha sido posible porque la Biblia, la Escritura es la palabra de Dios y esta palabra ha permanecido aún en las circunstancias difíciles. ¿Y ahora qué se habla en este siglo XXI? Bueno, esto no es una teoría construida de manera formal, simplemente se trata de una especulación. Si quieren entenderlo, de una hipótesis, se está hablando del nuevo orden mundial. Y uno de los puntos del nuevo orden mundial es que el hombre ya no hable lo que piensa. Bueno, ahora hablamos lo que pensamos porque tenemos libertad de conciencia. Y si vamos a, por ejemplo, a Corea del Norte, ya hasta a los niños se les va lavando el cerebro para que construyan su pensamiento y hablen otra forma de hablar que no sea precisamente lo que están pensando. Y el nuevo orden mundial quiere construir eso, un pensamiento nuevo sin tomar en cuenta la religión. Quizás eso realmente sea un proyecto, quizás sea el antecedente de lo que es ahora el programa del COVID. Se habla de un plan que va desde el 2021 hasta el 2030, son 10 años, donde se va a ir implementando varios factores. Bueno, ese es otro tema. No tengo una certeza real de si existe o no eso, pero es una hipótesis. Otro lugar donde se manifiestan los pecados, en la boca, nuestras palabras, ya saben, las palabras destruyen. Santiago, hay que leer todo eso. Nuestras conversaciones, comentarios. Y lo positivo son nuestras oraciones, pero no siempre son manifiestas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios referente a todos estos problemas planteados? En el tema del corazón, aquí ya estamos viendo objetivamente cómo obra el espíritu y que no es necesario la consejería con aplicación o con terapia psicológica. La palabra de Dios es suficiente. Aquí nos dice, hace ya una descripción de lo que es el alma del hombre. Dice, engañoso es el corazón, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Podría conocer una ciencia humana? Necesitamos del Espíritu. Necesitamos de la llenura del Espíritu y que el Espíritu obre en nuestras vidas. Entonces, el mejor tratante de la vida interior del hombre en sus problemas emocionales, indudablemente que va a ser el Espíritu. Dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor Jesucristo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿quiénes son los de limpio corazón? Los que están llenos del Espíritu, los que tienen y llevan fruto del Espíritu. En nuestra mente, Efesios 4:23
Aquí ya va cualificando también, ya va obrando el fruto del Espíritu. Efesios 4:23, y renovaos en el Espíritu vuestra mente. ¿Y qué va a cambiar? Pues los paradigmas de nuestra mente. No van a ser nuevos paradigmas. No está diciendo que busquemos libros de autoayuda. Está diciendo que renovemos nuestra mente en el Espíritu, ¿ya? Entonces, si andamos en el Espíritu, es que estamos en comunión con el Espíritu. Salmo 132, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Otra vez, obra del Espíritu. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vamos a conocer la voluntad de Dios si no es a través de las Escrituras. Y si no obramos también, si no practicamos lo que dicen las Escrituras, y la única forma de renovar nuestra mente, de transformarnos, es a través del Espíritu. Y en cuanto hacia la boca, más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Consejo bíblico, en el corazón, amarguras, avaricia, falta de perdón. Ahí están los versículos. En amargura, Hebreos 12:15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando a raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces es indispensable, hermanos, tanto en el área de nuestro corazón, de nuestra mente o de nuestro hablar. En nuestro hablar están, por ejemplo, las quejas, que son pecados. Santiago 5:9, que nos dice, no os quejéis unos contra otros para que seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Tampoco murmuren. Entonces, del corazón, el Espíritu va a obrar a través de la lectura de la palabra, en la amargura, en la incredulidad, en el cerebro, y finalmente en nuestro hablar, en nuestras quejas o murmuración. O sea, aquí vemos cómo progresivamente el fruto del Espíritu va obrando y va cambiando nuestra vida. Nuestro corazón, mente y boca deben estar rendidos al Señor. ¿Y cómo lo vamos a rendir? A través del poder del Espíritu. Nuestro mayor anhelo debe ser glorificar a Dios y disfrutar la plenitud con Él. La oración es un tiempo para rendir nuestra vida a Dios y confiar, alabarle y tener la conversación confiada con el Padre. En conclusión, ya terminando la clase de hoy, vamos a decir lo siguiente. Primero, Dios nos provee una santa y elevada manera de vida. Miren la bendición del Evangelio. No es lo mismo que ejercer cualquier religión. Aquí está cambiando cualitativamente el hombre nuevo, el hombre renovado, el hombre nacido de nuevo, y su identidad es elevada a la manera de vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si queremos mostrar testimonio de Jesucristo, tenemos que mostrarlo en nuestra vida. Dios ha provisto de los recursos necesarios para que se cumpla este objetivo. Y al cumplir este objetivo es que estamos glorificando a Dios. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión, el nuevo principio establece que el creyente debe ajustarse a la mente y a la voluntad de Dios. Debemos entender la mente de Dios
Y debemos entender también la voluntad de Dios. Bueno, eso ya es sujeción. Eso solamente es posible con la obra del Espíritu. Y para ello debemos experimentar la llenura del Espíritu. El mandamiento establece que todos los que son salvos, por su gracia, sean llenos del Espíritu. Entonces, hermanos, ya hemos visto, el que es lleno del Espíritu también va a producir fruto del Espíritu en su vida. Bien, hermanos, hasta aquí nuestra clase de hoy en lo que corresponde a este tema del fruto del Espíritu.